agradeciendo al Museo Arqueológico de la Boca, a su director Marcelo Weissel y su equipo por esta bellísima iniciativa y también por habernos invitado a participar en ella. Pensaba mientras trabajábamos sobre este breve video, recordaba, mejor dicho, en recientes reparaciones en una casa antigua, con los pisos pulidos y las puertas pulidas, cuando se mezclaban los olores del cedro y el pino tea. Pensaba que tal vez esos eran parte de los olores predominantes en el puerto de la Boca y en muchos de los ambientes, ¿no?, donde la madera era algo tan cotidiano, omnipresente. Porque así era, la madera omnipresente y constitutiva en el puerto de la Boca, parte del paisaje, parte ineludible de ese paisaje, construido en buena medida en madera, casas de madera, barcos de madera, herramientas, escaleras, tablones, el comercio de la madera, la cantidad enorme de naves cargadas con madera. Y ese sería precisamente el universo que iba a retratar una y otra vez Quinquela. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el ícono, tal vez por excelencia, seguramente el gran símbolo de la obra de Quinquela, que es esa representación de los trabajadores, esos trabajadores siempre encorvados bajo ese duro peso, pero siempre pasando del muelle a los barcos o transitando entre las embarcaciones, siempre apoyados sobre gruesos tablones de madera, precisamente. Y no solo en términos de representación en su obra, sino que también vamos a encontrar una y otra vez la madera como parte importantísima en lo que fue la construcción de la colección del Museo de Bellas Artes de la Boca. Pensemos, por ejemplo, en la colección única, por otro lado, en América, la colección de mascarones de proa, esos 32 mascarones que Quinquela fue coleccionando inclusive desde mucho antes de concebir el museo, que representan ni más ni menos que el inicio del sueño eterno ya del arte en el barrio, y que provenientes de manos anónimas y construidos en los primeros astilleros a mediados del siglo XIX, son eso, las primeras representaciones, las primeras producciones de arte nacidas en la Boca, nacidas para navegar y construidas en madera. Entre los primeros nombres que nos llegan de los creadores boquenses tenemos, por ejemplo, a Francisco Parodi, Américo Bonetti, que además de grandes escultores, debatiéndose entre una consideración a la que aspiraban, la consideración como artistas a la que aspiraban, y la de artesanos con la que tenían que ganarse la vida, alternaban entre tallar imágenes religiosas, mascarones de proa, muebles de estilo, y ahí el alma mater, el sustento, la materialidad de la obra estaba indisolublemente vinculada a la madera. En esa colección que Quinquela pensó que tendría la misión de educar en un sentido muy amplio, ¿no?, que incluía, pero a la vez trascendía lo que eran las instancias formales de un sistema educativo. Esa colección, decía, notamos ahí una gran preocupación de Quinquela para que estuvieran presentes todos los lenguajes, todas las técnicas, todas las disciplinas y todos los materiales característicos del arte de su época. Había una preocupación central para que quien visitara el museo pudiera adentrarse y pudiera conocer, reconocer en la obra de los creadores argentinos las distintas posibilidades materiales para crear arte. Así, dentro de la colección de grabados, por ejemplo, tiene un lugar muy importante la xilografía,
¿no? Realizada con matrices en madera. Pero sobre todo en las esculturas vamos a advertir esta preocupación para que pudiéramos encontrarnos con tallas realizadas en distintos tipos de madera, ofreciendo distintas soluciones, distintos usos de lo que era esa materia prima disponible. Como el museo está concebido como un museo de alcance nacional, capaz de representar los discursos y la cosmovisión de distintos espacios de nuestro territorio, también esto se expresaba a través de los materiales constitutivos de las obras. Hay muchas obras, por ejemplo, resueltas en algarrobo, y tienen un lugar muy importante las esculturas en quebracho colorado. Madera difícil de tallar si las hay, pero que tuvo grandes escultores entre los artistas de nuestro medio y que tienen un lugar, repito, muy muy importante en la colección del museo. De las 204 obras de esculturas que posee la colección del museo, cerca de un 20% son esculturas talladas o realizadas en madera. Algunas de ellas ofrecen detalles, historias, entrañan historias que de algún modo sintetizan todo esto que venimos diciendo. Una de ellas es una de las esculturas preferidas de Quinquela, que es la de José Mariscal, escultor que eligió trabajar casi oculto en el medio del monte chaqueño, que es descubierto de algún modo por Quinquela, que adquiere una de sus obras para el Museo de Bellas Artes de La Boca y que a partir de aquella adquisición este escultor pudo alcanzar un grado de reconocimiento y una consecuente facilitamiento de las condiciones de su trabajo, que bueno, significó realmente algo muy muy importante en su carrera. Además, vamos a encontrar que en el momento en que esta obra es adquirida para el Museo de Bellas Artes de La Boca, se hace eco de esta adquisición no solamente el artista, sino todo su entorno. Hay una especie de orgullo provincial que veía cómo su escultor, cómo su representación y cómo su material arquetípico, el quebracho, ocupaba un lugar importante en una de las colecciones más importantes de Buenos Aires. La otra historia tiene que ver con una amistad de Quinquela con uno de los personajes más interesantes y a veces no del todo frecuentados que tuvo el arte argentino promediando el siglo XX. Estamos hablando de Stepan Ercia, el escultor ruso que vivió por más de 20 años en Buenos Aires, que formó parte muy activa de muchos de los círculos de artistas porteños y que eligió para crear su obra el quebracho colorado. Hay una historia que sitúa el descubrimiento de Ercia, el descubrimiento de este material por parte de Ercia en el barrio de La Boca, más precisamente luego de un encuentro con Quinquela. Se nos cuenta acerca de un Ercia que sale del estudio de Quinquela y de uno de los tantos carros que llevaban y traían madera del puerto se cae un pedazo de quebracho. Ercia lo recoge, advierte en esa madera hasta entonces para él desconocida posibilidades interesantes, sigue corriendo a ese carro y le compra todo el cargamento. Luego vemos a Ercia deslumbrado con ese descubrimiento y viajando a Chaco directamente para traer grandes cargamentos de este material, de esta madera, hasta tal punto que cuando regresa a vivir sus últimos años en su tierra natal, no lo hace, es más, demora el viaje hasta poder concretar todos los trámites pertinentes para que un barco llevara la madera suficiente para trabajar durante el resto de su vida. Vale la pena
detenerse y volver sobre el caso de Stepan Ercia, porque en su obra la madera no es el material sobre el cual el artista solamente impone la voluntad de su forma, la voluntad de su concepción de la forma, sino que Ercia de algún modo se dejaba llevar por lo que la madera y su configuración le iban dictando. Él trabajaba con los nudos, con partes de las raíces, con las partes más nudosas y las formas más caprichosas que podían tener los troncos que iba seleccionando. Fiel testimonio de esa concepción, de ese modo de hacer arte, es la obra de Ercia que pertenece a la colección del Museo Quinquela Martín, Hombre del Chaco. Para terminar, vamos a recurrir a otro símbolo que tiene que ver con la iconografía eh, a la que Quinquela recurre en su serie Cementerio de Barcos. Ahí, de nuevo, aparecen entre los cascos vetustos, abandonados, esos barcos que ya han llegado al final de su existencia, en esas maderas semisumergidas en el riachuelo. En medio de esas ruinas siempre vamos a ver crecer algunas plantas, algunos árboles. Es el mensaje eterno que nos está dejando Quinquela, al igual que la vida naciendo en medio de la ruina, será esa savia nueva, esos árboles nuevos, los que seguramente alumbrarán nuevas historias.